¿Alguna vez te has preguntado de qué están hechas las cosas? Si pudieras descomponer una gota de agua en partes muy pequeñas, ¿hasta dónde llegarían? ¿Cómo es esa parte indivisible de las cosas? ¿De qué está hecha la materia que compone todo lo que nos rodea? Hola, soy Valentino, y si me acompañas, te enseñaré cómo la química ha dado respuestas a todas estas preguntas a continuación. La materia es todo aquello que nos rodea y podemos percibir con los sentidos. También es todo aquello que tiene masa y volumen. Las diferentes clases de materia se llaman materiales, y cada una con sus características o propiedades. Los primeros materiales. La historia de los hallazgos de la materia se dividió en tres etapas: la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de piedra. Los primeros materiales que usó el ser humano eran universales, en el sentido que se podían encontrar en cualquier parte, como por ejemplo huesos, piedras, pieles, y de todos ellos, la piedra era la más duradera. Por eso, los instrumentos de piedra tallada son los documentos más claros que se disponen en la actualidad. Edad de bronce. Hace 10.000 años, el ser humano aprendió a criar animales y a cultivar las plantas, por lo que se hizo sedentario. Además, descubrió los metales, y las ventajas de estos materiales fueron aprovechadas con rapidez. El cobre, que fue el primer metal explotado, resultó ser un material maleable y resistente, que, al calentarlo con otro metal, el estaño, se obtuvo el bronce, que le dio nombre a esta etapa. Edad de hierro. Con el tiempo se descubrieron nuevos metales. Uno de ellos fue el hierro. Este resultó ser más duro que el cobre. Además, su función se perfeccionó. Hay propiedades cuantificables y no cuantificables. Toda la materia que podemos medir o cuantificar se denomina magnitudes. Las propiedades en las que no suele utilizarse los patrones o instrumentos de medida son propiedades no cuantificables, debido a que no se le puede asignar un número, sino que solo con compararlas. Para comparar la longitud de cualquier otra magnitud medida por distintas personas, es importante que todos utilicen las mismas unidades. Por eso existe un sistema internacional de unidades. Propiedades extensivas de la materia. Las propiedades que siempre dependen de la cantidad de la materia presente las llamamos propiedades extensivas o generales de la materia. La masa es una magnitud fundamental y una propiedad extensiva de la materia, y para medir la masa se emplea una balanza con platillos con pesas. El peso de un cuerpo es la fuerza con la que la masa de ese cuerpo es atraída por la gravedad terrestre. Propiedades intensivas. Las propiedades que reciben el nombre de propiedades intensivas dependen de la cantidad considerada. Estas propiedades son la densidad. La flotabilidad es la capacidad que tiene un material de sostenerse en la superficie de un líquido. También está la dureza. La dureza se mide mediante la escala de dureza de Mohs. La conductividad térmica se basa en que algunos materiales conducen el calor y otros no lo hacen. Los primeros se denominan buenos conductores del calor o conductores térmicos, y en cambio los que no lo hacen son los malos conductores del calor o los aislantes térmicos. También está la conductividad eléctrica, y los materiales que pueden dejar pasar la electricidad con mayor o menor facilidad serán buenos conductores eléctricos, y los que casi no presentan obstáculos al paso de una corriente eléctrica son los malos conductores eléctricos. Los materiales se clasifican según su origen y están los materiales naturales y los materiales artificiales. Los materiales naturales son los que se obtienen directamente de la naturaleza, y está la materia del origen animal, que son los que se obtienen de los animales, del material de origen mineral, que son aquellos que se obtienen de las rocas y se distribuyen por toda la corteza terrestre, y los materiales de origen vegetal, que se obtienen de las plantas. Luego están los materiales artificiales. Los materiales artificiales son fabricados por el ser humano, y algunos están compuestos por dos materiales naturales y otros están compuestos por dos materiales artificiales, llamados sintéticos. Los materiales se clasifican según sus propiedades. Un grupo de ellos son los metales.
el cual está compuesto por el titanio, el aluminio, el cromo, el níquel, el cobre, el bronce y el hierro. Luego están los cerámicos, que son materiales de gran dureza pero frágiles, ya que se quiebran con facilidad, soportan altas temperaturas sin deformarse y son buenos aislantes del calor y la electricidad. Luego están los plásticos, que este material se obtiene a partir del petróleo por proceso de síntesis y se puede moldear y adaptar a muy diversos usos. En general, los plásticos son materiales livianos, con resistencia y maleables, y estos también suelen ser impermeables. Son resistentes a la corrosión y aislantes del calor y la electricidad. Otra familia de materiales pueden ser las maderas, los materiales pétreos y las materias textiles. La composición de la materia tardó mucho tiempo en explicar. En primer lugar, estuvo Tales de Mileto, el cual sostuvo que el agua era el principal elemento de la Tierra. Luego vino Empédocles, un filósofo griego, quien sostuvo la teoría de los 4 elementos. Él quería decir que toda la materia estaba formada por agua, fuego, aire y tierra. Después vino Aristóteles, quien atribuyó a los 4 elementos otras 4 cualidades fundamentales y contrarias: el calor y el frío, la humedad y la sequedad. Después, gracias a la teoría de los átomos, se logró decir que la materia estaba formada con algo más que con la combinación de los 4 elementos aristotélicos. Por último, Bernoulli estableció que el aire y los gases estaban formados por pequeñas partículas libremente empaquetadas en un volumen de espacio vacío. Poco después, encontró que toda la materia estaba formada por los átomos. La materia presenta distintos aspectos llamados estados de agregación. En la naturaleza, la mayoría de los materiales que encontramos se encuentran en estado sólido, gaseoso o líquido, aunque existen otros estados como el plasma. El estado sólido posee forma propia y volumen definido, además sus moléculas están comprimidas. El estado líquido posee un volumen definido, pero no forma propia. Los materiales que se encuentran en este estado no se comprimen y sus moléculas están relativamente dispersas. Por último, el estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido. Estos materiales son muy comprensibles y sus moléculas están completamente dispersas. Los estados de degradación pueden cambiar y generan los llamados cambios de estado. Estos son fusión, el pasaje de sólido a líquido, la solidificación, el pasaje del líquido al sólido, La volatilización, el pasaje del sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido, la sublimación, el pasaje del gaseoso al líquido sin pasar por el estado sólido, la vaporización, el pasaje del líquido al gaseoso y por último la condensación, que es el pasaje del estado gaseoso al líquido. Algunos cambios de estado necesitan un aporte de energía, como la fusión, la vaporización y la volatilización. Estos son cambios de estados progresivos. Otros cambios liberan energía, los cuales son llamados regresivos. La teoría cinético-molecular establece cómo se comportan las moléculas dentro de cada estado de agregación de la materia. En los sólidos, las partículas están fijas y ordenadas. En los líquidos, las partículas pueden desplazarse con cierta libertad. Y en los gases, las partículas se mueven con total libertad y están en absoluto desorden. Un sistema material es una porción de materia que se separa de su entorno para su estudio. Estos poseen propiedades intensivas y extensivas. En un sistema gaseoso, las variables de estado son la masa, que se relaciona con el número de partículas de un gas, el volumen, que se relaciona con la distancia que existe entre las partículas de un gas, la temperatura, que se relaciona con la energía cinética promedio que poseen las partículas de un gas, y la presión, que se relaciona con el número de choques que ocurren entre las partículas de un gas y contra el recipiente. A fines del siglo XVII se establecieron unas leyes llamadas leyes experimentales de los gases, las cuales planteaban la relación entre la presión, la temperatura y el volumen de un gas mediante una fórmula.
En 1676 se elaboró la ley de Boyle y Mariotte, la cual decía que a temperatura constante, si aumentamos la presión sobre un gas, sus partículas se acercan entre sí y su volumen disminuye proporcionalmente. En 1803 se elaboró la ley de Charles y Gay-Lussac, que establecía que a presión constante, si aumentamos la temperatura, sus partículas se mueven a mayor velocidad. El volumen aumenta proporcionalmente a la temperatura. Y en 1802, Gay-Lussac estableció que, a volumen constante, si aumentamos la temperatura, las partículas se mueven a mayor velocidad, por lo que la presión aumenta proporcional a la temperatura. Se le denomina sistema material a la porción de materia que se aísla para su estudio. Cada sistema material presenta diferentes propiedades, extensivas e intensivas. Estos sistemas se pueden clasificar según sus fases o componentes. Según las fases, cuando tiene una fase se le denomina homogénea, y cuando tiene dos o más fases se le denomina heterogénea. Según los componentes, cuando hay un solo componente se lo puede denominar sustancia, y puede ser simple o compuesta. Las sustancias simples sus partículas están constituidas por un solo tipo de átomo, y no se pueden separar. Y las sustancias compuestas son partículas que están constituidas por distintos tipos de átomos y no se pueden descomponer. Cuando hay dos o más componentes, se le denominan mezclas. Están las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes pueden distinguirse visualmente en forma directa o por medio de algún instrumento adecuado. Hay distintos tipos de mezclas heterogéneas. Están las mezclas heterogéneas groseras, que las partículas de los componentes tienen un tamaño suficientemente grande para distinguirse a simple vista. Luego están los coloides, que son partículas más pequeñas que se necesita un microscopio para ser diferenciadas. Y por último están las suspensiones o mezclas heterogéneas finas, que son partículas muy pequeñas que es necesario diferenciarlas mediante una lupa o un microscopio óptico. Las mezclas homogéneas son sistemas que presentan una sola fase con propiedades intensivas constantes en todos sus puntos y se denominan soluciones. Las soluciones tienen un cierto grado de concentración, como por ejemplo, si nosotros agregamos una cucharada de jugo en polvo a un vaso con agua, quedará con poco color y sabor. A eso se le llama solución diluida. Si continuamos agregando cucharadas de polvo, quedará una solución concentrada. Y si agregamos más y más, llegaremos a un punto en el que será llamado el límite de disolución. Lo que sucedería es que el polvo quedaría sin disolverse y se depositará en el fondo del vaso, formando un precipitado. En este caso se le llamaría una solución saturada. Para calcular el grado de concentración de las soluciones hay diferentes expresiones. Puede ser el porcentaje de masa en masa, que expresa la cantidad de masa de soluto cada 100 gramos de solución. También puede ser el porcentaje de masa-volumen, que expresa la cantidad de masa de soluto cada 100 mililitros de solución. Y por último, el porcentaje de volumen en volumen, que expresa la cantidad en volumen de soluto cada 100 mililitros. Los átomos son la menor porción de materia que existe en la naturaleza. A lo largo del tiempo se fueron desarrollando distintos modelos para entender su composición y funcionamiento. En el siglo V surgió el atomismo, encabezado por Leucipo y Demócrito, que establecía que el átomo era una partícula indivisible y que existían 7 tipos del mismo. Tiempo más tarde, John Dalton retomó este modelo en el siglo XVIII y estableció su propia teoría que enunciaba que la materia estaba formada por partículas indivisibles e indestructibles, que todos los átomos de un mismo elemento eran iguales y los distintos elementos eran diferentes. También enunció que los átomos se combinaban para formar elementos compuestos y que ninguno se destruía, sino que se reordenaban. Los protones fueron descubiertos en 1886 por Goldstein,
que verificó la existencia de partículas cargadas positivamente. En 1897, Joseph John Thomson estudió el comportamiento de los rayos catódicos y llegó a la conclusión que en el átomo existía una masa positiva con pequeños puntos de carga negativa. Se llamó el modelo de pasas de uva. En 1911, Ernest Rutherford estableció la existencia de un núcleo de carga positiva y unos orbitales por donde giraban partículas con carga negativa llamadas electrones. Tiempo más tarde, Niels Bohr se dio cuenta de algunos errores que la teoría de Rutherford presentaba. Es por eso que formuló su propia teoría. Los electrones giraban en órbitas. Se pasan de órbita en órbita, ganando o perdiendo energía. Y también podían pasar de un estado fundamental a uno excitado. Por último, en 1932 se descubrió una partícula sin carga o neutra, a la que se llamó neutrón, debido a que los átomos tenían más masa que la que se podía esperar considerando el número de protones. Los átomos se caracterizan de distintas formas, a través de un número atómico que indica el número de protones que posee el átomo y que se usa para definir qué es un elemento químico, y el número másico, que es el número total de la suma de los protones y neutrones. Por último, los distintos elementos se representan en una tabla llamada tabla periódica, que está dividida en grupos, 18 columnas, y en periodos, 7 filas. Los ya mencionados elementos se agrupan según metales, no metales y gases nobles, aunque esta clasificación suele ser más extensiva. Su orden se determina por el número atómico.